Entre los años 1955 y 1975, en el sudeste de Asia se desarrolló uno de los conflictos más importantes de la segunda parte del siglo XX, la Guerra de Vietnam. Esta terrible guerra fue una de las más sangrientas de la historia reciente. En ella, las fuerzas de Vietnam del Norte, con el respaldo de China y la Unión Soviética, se enfrentaron al gobierno de Vietnam del Sur, quienes eran apoyados por los Estados Unidos. Y es que este conflicto ocurrió en medio de la Guerra Fría, un enfrentamiento político, ideológico, económico y cultural que se desarrolló entre las potencias capitalistas lideradas por los Estados Unidos y los países comunistas liderados por la Unión Soviética. La Guerra de Vietnam llevó a la muerte de millones de personas. Significó la primera gran derrota militar de los Estados Unidos y provocó la reunificación de Vietnam bajo el liderazgo de los dirigentes comunistas. Para entender cuáles fueron los motivos que provocaron el estallido de esta guerra, primero tenemos que conocer qué sucedía en Vietnam después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, Vietnam, junto a Laos y Camboya, formaba parte de la Indochina francesa, una colonia del sudeste de Asia que era dominada por los franceses. Pero, en plena Segunda Guerra Mundial, ya habían surgido diversos grupos de vietnamitas que se organizaron para luchar contra los invasores y después de la guerra comenzaron a exigir su independencia. Así fue como el líder del Partido Comunista de Vietnam, Ho Chi Minh, formó una alianza nacionalista que agrupaba a diversos partidos políticos, llamada el Frente Viet Minh. Esta organización tomó el norte y el centro de Vietnam, presionando a los franceses para obtener la independencia. Aunque el Viet Minh y los franceses se sentaron a negociar un acuerdo, pronto esas negociaciones se rompieron. Así que, en el año 1946, estalló un gran conflicto entre ellos, que será conocido como la Guerra de Indochina. Durante la guerra, las fuerzas del Viet Minh poco a poco fueron creciendo y lograron hacerle frente a las fuerzas francesas. Rápidamente, lo que había comenzado como una lucha anticolonial entre vietnamitas y franceses se fue involucrando en la Guerra Fría, pues el nuevo gobierno comunista chino y los Estados Unidos intervinieron en este conflicto a comienzos de la década de 1950. Los chinos le proporcionaron apoyo militar al Frente Viet Minh, para así proteger sus propias fronteras de los grupos hostiles, mientras que los estadounidenses decidieron apoyar a los franceses, pero les advirtieron que tenían que prepararse para una posible transición a un gobierno no comunista en Vietnam. Finalmente, debido a varias derrotas francesas y a las protestas en Francia en contra de la guerra, en el año 1954, el gobierno francés decidió acordar la paz con el Frente Viet Minh de Ho Chi Minh. Luego de esto, el territorio de Vietnam fue dividido en dos estados, un estado comunista en el norte, conocido como la República Democrática de Vietnam, y un estado no comunista en el sur, llamado la República de Vietnam. Esta división era temporal, pues se acordó que en 2 años se realizaría unas elecciones para crear un gobierno que unificaría toda Vietnam. Sin embargo, esto no sucedió. Los líderes de Vietnam del Sur se negaron a realizar estas elecciones, pues temían que el país se reunificara bajo un gobierno comunista. Por eso, con el apoyo del gobierno de Vietnam del Norte, en el sur se organizó una fuerza guerrillera conocida como el Vietcong, una agrupación que se propuso derrocar al gobierno de Vietnam del Sur. Así que las rivalidades entre las dos partes llevaron al inicio de un nuevo conflicto armado, la Guerra de Vietnam. En el norte de Vietnam, el gobierno de Ho Chi Minh recibió el apoyo de la Unión Soviética. En cambio, en el sur, los estadounidenses se esforzaron por crear un régimen pro-occidental. Al principio, algunos dirigentes estadounidenses no confiaban del todo en el líder autócrata de Vietnam del Sur,
no Dinh Dien, pero igualmente decidieron brindar apoyo económico y militar a su gobierno. Sin embargo, tiempo después, los Estados Unidos se convencieron de que Dien era un líder corrupto y era incapaz de ganarse el apoyo de los vietnamitas. Por eso, en el año 1963 respaldaron un golpe militar que derrocó su gobierno. Pero el nuevo gobierno militar de Vietnam del Sur no se mostraba capaz de dirigir al país. Poco a poco, el Vietcong se iba fortaleciendo cada vez más y amenazaba con hacerse con el control de todo el país. Los estadounidenses temían que esta situación llevara a Vietnam a convertirse en un país gobernado completamente por los comunistas, y que, al mismo tiempo, esto inspirara a otros países asiáticos a adoptar el comunismo luego de librarse del dominio colonial. Por esto, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, decidió tomar medidas desesperadas. Él ordenó realizar bombardeos aéreos en Vietnam del Norte y enviar tropas estadounidenses a Vietnam del Sur para así evitar la derrota del gobierno anticomunista vietnamita. No obstante, las fuerzas estadounidenses, a pesar de ser superiores en equipo y armamento, no fueron capaces de imponerse a las tropas de Vietnam del Norte y el Vietcong, pues las estrategias de estas fuerzas guerrilleras fueron muy efectivas contra el ejército de los Estados Unidos. Y es que los vietnamitas eran capaces de vivir de la tierra, desaparecer entre la gente y atacar cuando menos se esperaba. Además, muchos pobladores de Vietnam del Sur estaban en contra de su propio gobierno. Por esta razón, ayudaban y protegían a los miembros del Vietcong. Aparte, debido al gran número de estadounidenses que estaban siendo enviados a Vietnam, en Estados Unidos se comenzó a formar un movimiento antiguerra, especialmente entre los estudiantes universitarios. La destrucción y los actos brutales que se cometían en la guerra llegaron a los hogares estadounidenses a través de la televisión, lo que fue inclinando a la opinión pública en contra de la guerra. Así que, cada vez eran más los estadounidenses que se oponían al conflicto en Vietnam. Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en el año 1973 llegó a un acuerdo con Vietnam del Norte que le permitió retirar sus fuerzas de Vietnam. Después de esto, Vietnam fue reunificada por la fuerza por los ejércitos comunistas del norte, y de esta manera llegaba el final de la guerra de Vietnam. Como consecuencia de este terrible conflicto, fallecieron alrededor de 4 millones de militares y civiles vietnamitas y unos 60.000 soldados estadounidenses. Vietnam fue reunificada y se convirtió en un país comunista. La derrota de los Estados Unidos significó un duro golpe para ellos, pues esta evidenció las limitaciones que tenía el poder estadounidense en ciertos lugares del mundo. Aparte, las armas químicas que emplearon los estadounidenses en la guerra provocaron una fuerte deforestación y contaminación agrícola en Vietnam que se mantendrá durante muchísimo tiempo. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de la guerra de Vietnam. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de este terrible conflicto? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.